Entonces, no te olvides, ¿no? Histología va a ser el tratado o estudio de los tejidos. Entonces, de los 4 tejidos fundamentales vamos a combinar y formar diferentes órganos, ¿sí? Entonces tenemos el tejido epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Ahí falta una O, ¿ves? Por eso digo que están medias flojas estas diapositivas de la doctora Paulina. ¿Ya? Sí, así le veo que están. Pero no me quiero desviar, ¿no? Porque aquí en historia y en citoplasma están un poco básicas las cosas también, ¿no? Yo doy biología molecular también, entonces yo sé más de esto. ¿Ya? El primero, el tejido epitelial, tienes que acordarte que son células de revestimiento, ¿sí? Que están en las superficies, hacia un espacio. Puede ser la piel, un espacio enorme en el que nos encontramos, o un espacio pequeño, por ejemplo, un vaso sanguíneo. ¿Ya? El espacio en los vasos sanguíneos se llama luz, ¿sí? Entonces, el truco es, si te dejan alguna imagen y que describas ahí todos los elementos que puedas ver, tienes que buscar la luz primero, el espacio en blanco, y se ve tal cual como está aquí. Esta es la luz de la imagen, ¿ya? Entonces buscas esto e inmediatamente está el epitelio, ¿ya? Facilito de encontrar el epitelio. Ahí tienes que verle qué tipo de epitelio es, ¿no? Porque hay un montón de clasificaciones, ¿ya? El siguiente es el tejido conjuntivo. Este de aquí es el que tiene vasos sanguíneos, el tejido conjuntivo, ¿ya? ¿Cómo le distingues? Está abajo del epitelio. Si una vez encuentras el epitelio, hay una delgada lámina que le separa, ¿no? Que aquí no se ven los cortes, pero se le distingue, ¿no? Esta partecita de aquí para acá, epitelio. Y esto de aquí es tejido conjuntivo. Ahí depende de cuál estés visualizando, ¿no? Este de aquí es tejido conjuntivo laxo, porque deja pasar la luz. Laxo porque deja pasar la luz del microscopio. ¿Bien? Hecho. ¿Qué tenía el tejido conjuntivo? Vasos sanguíneos. ¿Sí? Después, otro tipo de tejido conjuntivo es el que vemos aquí, ¿sí? Que son los adipocitos. ¿Sí? Es la grasa en pocas, es otro tipo. ¿Sí? Y la siguiente, la muscular, puede estar depende del tejido, entre el epitelio y el tejido conjuntivo, ¿sí? El muscular. ¿Cuántos tipos de músculo hay? ¿De acuerdo? Un tipo de músculo. En No me histología. hable de los músculos. Estaría con los músculos, no me hable de eso. Son 3. El músculo liso, el músculo estriado y el músculo cardíaco. ¿Ya? Entonces, depende del órgano, podemos distinguirle cuál es cuál con el músculo, ¿no? Pero hay otros que es un poquito más difícil, ¿no? Tenemos que relacionarle con el epitelio, con el tejido conjuntivo, y si es que le puedes ver, si te toman un examen práctico en microscopio, si le puedes ver a la placa, ayuda, viéndole directamente, ¿sí? Ayuda en algunos casos, ¿no? O sea, el examen como tal es de completar. O sea, literalmente la profesora fue, leyó las diapositivas y nos dijo que el examen va a ser de completar y una y otra de la novela. O sea, y ya, literalmente así va a ser. Está mucho más fácil, ¿sí? No. Sí, claro, cuando es de opción múltiple confunde. Yo hacía así los exámenes para que se jalen. Yo hacía, ahora si es que es No. de completar, como que sí ayuda a leer todo. ¿Ya? Y te puede poner esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los tejidos fundamentales? Y te corta 2. Y ya sabes cuáles son, ¿no? Entonces está mucho más fácil. ¿Ya? Y el último, el tejido nervioso, que son las neuronas, ¿no? Ahí siempre nos grafican una neurona como si fuera una estrella. Por acá más abajo estaba. Pero no es así. Entonces, más o menos se parece como esto, ¿no? Como el tejido adiposo, más o menos. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso no te van a poner imágenes, pero sí llega a confundir un poco. ¿Ya? Ahora, combinando estos 4 tejidos, yo puedo tener la histología específica, ¿no? Que te pone aquí, que es ya relacionando aparatos y sistemas. ¿Cuál es la diferencia entre un aparato y sistema? El aparato es conjunto de tejidos, pero diferentes.
¿ya? Es un conjunto de tejidos diferentes. Por ejemplo, el aparato digestivo. La lengua que tiene mucosa y músculo. El estómago que tiene 3 capas de músculo liso y mucosa diferente. El recto que tiene 2 capas de músculo, mucosa diferente, y hay otra mucosa que le envuelve. Entonces, pero cumplen la misma función, ¿no? Mientras que el sistema, por ejemplo, el sistema óseo, todos tienen el mismo tejido. Sistema óseo, osteocitos y osteoblastos, ¿eh? Para formar hueso. ¿Eh? Es la diferencia principal en esos dos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, facilito, ¿no? Ahora, si viene esta parte de la historia, como te dije, depende de tu profesor. Si te pone ahí a completar, es un poquito difícil acordarse los años, ¿no? En eso sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pre-microscópica quiere decir antes de que se inventara el microscopio, microscópica y postmicroscópica después y durante el invento del microscopio, ¿no? ¿Y quién inventó el microscopio? ¿De acuerdo? Robert Hood, no sé. Fueron 2 hermanos. Debe estar por ahí, no le vi. Es Hans y Zacharias Hansen. ¿Ya? Hans y Zacharias Hansen. Hay un poquito para que te acuerdes de estos nombres. Estos hermanos, el papá trabajaba en una vidrería para hacer vidrio. ¿Ya? Y al momento de que a uno le saca el vidrio de un horno, está rojo, 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 no es transparente. Y se lo hace por un tubo. Ese tubo sirve para soplar y darle forma al vidrio antes de que se enfríe. Pero a veces se soplaba muy fuerte y se caía el vidrio. Entonces los hermanos Hansen y Zacharias Hans cogían los vidrios y le ponían encima uno del otro. Y veían que las imágenes se acercaban. ¿Ya? Ahí se inventó el microscopio. ¿Ya? Entonces, con eso, para que no te olvides de dónde. Capaz que sí está, ya le vamos a ver. De ley tiene que estar hablando de microscopio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se estudiaban los tejidos si no había microscopio, no? Entonces, el primero, Empédocles, ¿sí? Él decía que el cuerpo y los seres humanos, los seres vivos en forma general, estábamos conformados por 4 entidades, que les llamó los elementos, ¿sí? Eso no está ahí, pero yo ya me sé de otros lados. Lo que está ahí son los 4 elementos, ¿no? Aire, agua, tierra y fuego, ¿sí? Que se suponía que nosotros estábamos en equilibrio con la naturaleza. Y ese desequilibrio, cuando nosotros perdíamos un poco de agua, por ejemplo, en la naturaleza, obviamente por la orina o por desangrarse, se iba a la naturaleza. Entonces, Empédocles decía que ahí se producían las enfermedades, cuando había esos desequilibrios. Los años, lastimosamente, si es que tu profesora es media estricta, te va a tomar. ¿Sí? No hay que hacer. Sí, no hay, tienes que relacionarle tal vez con algo, ¿no? Te puede que te ponga AC, quite la C, ¿no? Tienes que verle de todas las formas. ¿Ya? Uy, vamos, sí estamos. El siguiente es Hipócrates, ¿sí? El padre de la medicina. Él en sus escritos mencionaba los 4 humores, ¿sí? Que eran las sustancias principales del cuerpo, ¿no? Entonces ahí pone negro, amarillo, sangre y bilis, ¿no? Y su alteración producía enfermedades. Todo desequilibrio va a producir enfermedades. Entonces, si te pone para completar aquí, tienes que tener cuidado en que la última parte va a estar igual en estos 2 personajes, ¿ya? ¿Qué pasó? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los 2 mencionan 4 cosas, ¿no? Pero Empédocles es los elementos de la naturaleza, mientras que Hipócrates los humores corporales, ¿ya? Para que les diferencies, ¿ya? Igual, su desequilibrio va a producirme una enfermedad. ¿Listo? Siguiente, el anatomista Andrés Vesalio, ¿sí? En la Facultad de Medicina está este cuadro justamente que está aquí en la Universidad Central. Hay un cuadro enorme de él, cómo está haciendo la disección. Ahí se le ve clarito, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que él específicamente estaba estudiando? Como no existía microscopio, él cogía y disecaba los tejidos, ¿ya? A simple vista. Entonces ahí publica un tratado, que eso también me tomaron a mí cuando estudiaba medicina, de Humani Corpus Fabrica Libri Septem, ¿ya? Eso puede que te tomen, ¿no? Entonces tienes que acordarte de quién fue ese libro, ¿sí? ¿De qué se trata? De Humani Corporis Fabrica Libris Septem. Tienes que aprenderte así de memoria. Si te pone en latín, ¿no? A mí me pusieron en latín cuando me tomaron. Acá está entre paréntesis la estructura del cuerpo. ¿Por qué la estructura? Porque él era anatomista, ¿no? No había histologistas en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Disecaba cadáveres. Y a simple vista se ven las distintas estructuras. Por ejemplo, mucosas tienen una parte como baba, por eso se llama mucosas, diferente del músculo, por ejemplo, ¿ya? Que es más rígido. ¿Hecho? Eso es lo que hizo Andrea Vesalio. Aquí es Andrea, no Andrés. Andrea Vesalio. El siguiente, ahí está, Zacarías Hansen, sí, pero eran dos, ¿no? Hans y Zacarías Hansen. ¿Qué hicieron? Inventaron el microscopio, ¿no? Entonces crean utilizando múltiples lentes, como te dije. En la vidrería se partían los vidrios y ponían uno encima de otro. Esos eran los lentes, ¿no? Amplificando las imágenes, lo mismo que te dije, tal cual. Abriendo las puertas al microscopio. Ellos fueron los primeros que lo hicieron, ¿no? En esas épocas no había Facebook, WhatsApp ni YouTube, entonces no se podían copiar, ¿no? Los componentes. Y uno descubría, no había forma de que alguien le copiara, a menos que tenga ese aparato. Entonces cada uno podía crear la misma idea, pero con finalidades diferentes, ¿sí? Que eso tal vez esté en citología, había otro tipo de microscopio para ver telas, por ejemplo. Entonces, ahí se descubrieron las células, ¿no? Veamos si está más adelante, cómo se descubren las células. Marcello Malpighi, ¿sí? Se pronuncia Marcello en italiano. Hay una partícula en el cuerpo humano que se llaman las pirámides de Malpighi, ¿sí? En honor a él. Entonces, ¿qué dice? No es que solo encontró la pirámide, ¿no? Sino que hizo primero unos experimentos donde veía que los capilares arteriales y venosos se comunicaban, pero eran bien pequeños. Entonces, en este punto ya estamos hablando de que ya existe un microscopio, ¿no? Y por eso pone ya era microscópica, desde acá mismo, ¿no? Desde Hans y Zacarías Hans, ¿sí? Entonces puede que te pongan para seleccionar o para, ¿cómo es? Unir con rayas, cuál correspondía a premicroscópica, microscópica y postmicroscópica, ¿ya? Entonces, hay una imagen que siempre saben poner en todos los dibujos animados antiguos, cuando se hace referencia a sangre. Entonces, eso le puedes buscar en el YouTube, cómo se ven los capilares sanguíneos, ¿sí? Le pones tal cual. Y hay una imagen donde se ve como si fueran unas lagunas y se está moviendo por ahí la sangre. Eso fue lo que vio Marcello Malpighi, ¿sí? Pero en pulmón, ¿no? Pero ya sabemos ahora que por histología existen capilares en todo el cuerpo, ¿ya? A ver, Marcelo Malpighi, ¿qué hizo en concreto? Descubrió los capilares. Bien. Descubrió los capilares. ¿Qué es un capilar? Es un vaso sanguíneo lo más pequeño que hay, ¿sí? Igual capaz que no has de haber visto en histología de este semestre. Capaz que ves después cómo es un capilar, ¿ya? ¿Qué más? Entonces explicó cómo ocurre la oxigenación de vasos sanguíneos. Para que te quede más claro te voy a dibujar por acá. Primero, una arteria sale de un corazón, ¿no? Entonces, esta de aquí, una arteria se va haciendo más y más pequeña, hasta que quedan las arteriolas, ¿sí? Las arteriolas se continúan con venas ahora, que hacen el mismo recorrido, pero en dirección contraria, ¿ya?
Las más pequeñas de las venas se llaman vénulas, arteriol y vénulas. Pero aquí hay un espacio, ¿sí? Donde se hace el intercambio gaseoso y de nutrientes. De aquí solo la doctora ha puesto en la diapositiva de oxígeno, pero ahí pasan más cosas, ¿no? Esto se llama capilares y es como si fuera una red o lagunas. Esos son lo que vio Marcello Malpighi, ¿sí? Pero en el pulmón. Entonces hace referencia al oxígeno porque ahí se intercambia oxígeno y CO2, ¿sí? Hecho, muy bien. Por anatomía también ya has de haber estudiado la circulación menor y mayor, ¿no? Entonces de la menor estamos hablando aquí. ¿Aún no? Ay, entonces No. eso has de ver en el siguiente semestre tal vez. Esto de aquí es específicamente la circulación menor a lo que hace. ¿Bien? Entonces, ¿qué más? Fue el primer vasos sanguíneos. Dato importante, obviamente, para ver estos los capilares necesito microscopio y él fue el primero en ver, ¿sí? También descubrió que la bilis produce en el hígado. ¿Por qué? Por lo que él ya vio en la historia, dice, ¿no? Que sacó un pedazo de pulmón, puso en el microscopio y vio glóbulos rojos, ¿ya? Dentro de unos espacios como tubos, ¿ya? Entonces fue a ver en cada uno de los órganos, hasta que se encontró con el hígado, que estaba una red aparte, es una red alterna a la circulación, que se ve que tiene bilis. Entonces, de una vez que estaba viendo los vasos sanguíneos, encontró que el hígado produce bilis, porque es diferente a la sangre, ¿bien? Entonces, dos partes importantes para Marcello. Estudio de dermatoglifos, mostrando las capas de la epidermis también, ¿no? Obviamente, saca tejidos de la piel para ver vasos sanguíneos, pero de paso encuentra a los dermatoglifos, ¿sí? Y por eso se le considera como al padre de la histología, ¿ya? ¿Sí? Entonces a Marcello. ¿Quién descubrió el microscopio? Bueno, aquí solo le pone a uno, ¿no? A Zacharias Hansen, pero fueron dos. Hans y Zacharias Hansen. Entonces, cuidado con confundir. Son dos cosas diferentes. ¿Bien? El siguiente, ahí está, el estudio de las células. Siempre tiene que estar. Robert Hooke acuñó el término célula, pero falta. Él lo que hizo fue, bueno, a él se le otorga el título de la primera persona que descubrió una célula, a Robert Hooke, ¿ya? Lo que hizo es coger una tapa de corcho de un vino, ¿sí? La tapa de corcho viene de una planta que se llama corcho, de ahí viene, ¿ya? Y tiene esa misma forma. Cogió un pedazo y le puso en el microscopio, ¿ya? Entonces, por eso estamos en la parte microscópica de la historia. Puso en el microscopio y vio esto, unos espacios que se parecían a las celdas de los monasterios, ¿ya? Así, ese fue de una planta, ¿no? El primero que se vio fue de una planta, porque igual todavía en la actualidad como que estar haciendo cosas en seres humanos, de seres vivos, que es mal visto, ¿sí? Entonces aquí había luz. Y como le veía al parecido a estas celdas de los monasterios, celdas se dicen en inglés cell, y por eso le pusieron cell en inglés a las células, ¿sí? Si vos buscas en el diccionario es lo mismo. Nosotros en español tenemos diferente. ¿Por qué? Porque Robert Hooke era inglés, entonces le puso lo mismo. Cell es celda y célula. En español es diferente, ¿ya? Entonces, el año no me acuerdo si es ese. Yo me acuerdo que había un 35, pero no es 1600. Déjame verificar. Está bien, es. Me dijo el padre de la medicina, a Hipócrates de Cos, él es el padre de la medicina. Ajá. ¿Sí? De ahí viene el juramento hipocrático. No, me confundí. Si es de 1800, si es de 1000 algo, pero estas son las fechas de vida y muerte de él. No ha estado el año del descubrimiento. Están medias raras las diapos.
Vamos. La siguiente. Él también era físico. Andaba peleado con Robert Hooke. Andaba peleado con Newton. ¿Sí? Y sacó una ley que has de haber estudiado en el colegio, que es la ley de Hooke, con resortes. ¿Ya? Por si acaso, es el mismo. ¿Ya? Y ahí está el siguiente. Siempre están los dos juntos. El uno era inglés, Robert Hooke, y el siguiente era holandés, Anton van Leeuwenhoek. ¿Ya? Como que le puedes relacionar por ahí el Hook, ¿ya? Para que te acuerdes. A los dos se les otorga en unos libros dice que los dos son los descubridores de la célula. En otros libros, el Robert Hooke, ¿ya? ¿Cuál fue la diferencia? Él cogió un microscopio diferente al que tenía Robert Hooke, porque Anton van Leeuwenhoek vendía telas, ¿sí? Y necesitaba este microscopio para ver las telas si es que eran de buena calidad. Y un día de curioso pone una gota de un charco y vio unas células que se movían que les llamó animalículos. No sé por qué eso no está, es bien importante. Animalículos. ¿Sí? Y a él casi por las mismas fechas, si te das cuenta, están en la misma época un poco. Sí, acá estaba 1635 en Robert Hooke. Entonces, fue por las mismas fechas, pero Robert Hooke le gana a Leeuwenhoek en publicar el descubrimiento. Y obviamente como eran científicos también, ¿no? Acá Anton van Leeuwenhoek no era científico, era un comerciante que de casualidad, de pura curiosidad, como sucede en los grandes descubrimientos, descubrió los animalículos, ¿ya? Entonces, ahí dice, describe múltiples células de eucariotas y procariotas. ¿Cuál es la diferencia entre eu y procariota? ¿Te acuerdas? Procariota. ¿Perdón? Procariota, pro no viene de antes. ¿Ya? ¿Antes de? Antes de, no sé qué, pero es la unión de la procariota. No sé mucho Este le tenemos que ver en núcleo, tiene que estar ahí. Pero de una vez te adelanto. Cariota viene de carión, que quiere decir núcleo. En latín. Núcleo. ¿Ya? Entonces, sí estabas bien. Viene de antes de qué? Del núcleo. Es decir, una célula antes de que se formara la membrana nuclear. ¿Ya? Eso fue específicamente lo que vio Antoine van Leeuwenhoek. Esos eran los animalículos. Procariotas. Bacterias, protozoarios, plancton, todo lo que se puede encontrar en un charco. ¿Ya? Pero con este descubrimiento ya se pudo diferenciar de las eucariotas. ¿Que quién vio las eucariotas? Fue Hooke en las células del corcho. ¿Ya? Eu quiere decir verdadero. Verdadero. Entonces, entre los dos ya pudieron ver, ¿no? Comparar, ¿no? Porque se le presentaba esto en esa época a un consejo de científicos que declaraban cómo publicar los artículos y los descubrimientos, ¿ya? Entonces ellos compararon, él vio esto y él vio esto otro, ¿no? Las dos son células, pero tienen algo que les distingue. Eucariota, núcleo verdadero. Procariota, antes del núcleo, ¿ya? Entonces, está medio mezclado, pero hay que siempre analizarle por si acaso te pongan preguntas de base estructurada, ¿no? Donde hay que analizar bien esto, ¿sí? ¿Sí? Hecho. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, full fechas, full nombres. Exacto. Los nombres, como te digo, se me repite. Yo siempre he estudiado en ese orden, pero los años, eso sí es una tarea un poquito de tiempo, ¿no? Que hay que hacer. ¿Ya? Al final de las cuentas no te va a servir de mucho los años, pero los nombres sí. ¿Ya? Hecho. Ahorita me saltó un mensaje del Zoom, ¿cierto? Bueno, ahorita que están 10 minutos, ¿no? Pero si es que se corta la llamada mientras yo sigo hablando, entras por el mismo link. No pasa nada. ¿Ya? Hecho. El siguiente personaje, Frederick Schwann, esto se lee Schwann,
fue una parte importante. Ahora que ya sabemos que hay dos células, tiene que tener algunos principios y postuló las teorías celulares, dos de las tres teorías celulares, ¿sí? Esto hay que aprenderse bien. La primera dice que la célula es la unidad anatomo-funcional. Aquí te ha puesto súper sencillo. Unidad estructural de los organismos vivos, ¿sí? Anatomo-funcional es lo mismo que estructural, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que todo ser vivo, a finadas cuentas, tiene células, ¿ya? Y la siguiente es que la célula es la unidad funcional del organismo, ¿sí? Es decir, que estos seres vivos, conjunto de células, cada una de estas trabaja de forma individual para un propósito. Ejemplo, el propósito de todos los mamíferos, invertebrados, vertebrados es tres: comer, reproducirse y relacionarse con otros seres vivos, ¿ya? También hacen eso las bacterias, ¿sí? Entonces entran en esta misma categoría. Por eso no dice célula eucariota o procariota. Hacen lo mismo. Las bacterias comen, se reproducen y entran en relación con otros seres vivos, ¿ya? Siempre tienes que tener en cuenta esto, porque cuando veas microbiología van a aparecer los virus, ¿no? Y ni siquiera en microbiología, estábamos en la pandemia cuando apareció un virus, un término ahora muy común, ¿no? Que se oye el virus, el virus, el virus. El virus no es una célula. ¿Por qué? Porque no está vivo, ¿no? Exacto, no se le considera que está ahí. Tiene vida solo cuando entra a un organismo, ¿ya? Pero no cumple con esto. No es una unidad estructural, ni tampoco tiene funcionalidad cuando está afuera. De hecho, por eso no se considera a un virus como célula. Te pueden poner ahí como trampa, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, aparte de formar los dos postulados de la teoría celular, tenemos que descubrió la pepsina. La pepsina es una proteína que se encuentra en el estómago, ¿ya? Y aparte, las vainas de Schwann, ¿sí? Las vainas de Schwann son como un... Ahí faltó la otra N, ¿no? Y la S en mayúscula porque es nombre propio. Estas de aquí son como células que se envuelven en otras células nerviosas. Como que le hacen un aislante, tipo cuando tenemos un cable pelado y le ponemos scotch. Algo así. Esas son las células de Schwann. Obviamente eso necesitabas tener microscopio. Entonces sigue siendo microscopia, ¿ya? Entonces vamos otra vez. Schwann, ¿qué hizo? Formuló dos de las tres teorías celulares. Descubrió la pepsina, que es una proteína del estómago, y las células de Schwann, ¿sí? Bueno, aquí le pone vainas, pero sí son células de Schwann, ¿ya? Tres cosas que hay que acordarnos de él. Es muy importante para la histología, ¿no? Pero no es el padre, ¿sí? El siguiente, no es el otro. ¿Qué pasó? Se me saltó, tal vez está abajo. Bueno, aquí pone Purkinje. Purkinje lo que hizo fue, usando microscopio, ver unas terminaciones que tiene la célula nerviosa. Te voy a dibujar la clásica aquí. ¿Sí? Ahí, con el núcleo. Y esta partecita de aquí, de la estrella, se llaman dendritas. Dendritas. No se ven así en un microscopio. Yo también llevé una desilusión cuando quería ver yo esta forma de estrella, pero no hay. Entonces no se ven, ¿ya? Y la más larga se llama axón. ¿Sí? ¿Quién descubrió la dendrita? Purkinje, ¿sí? ¿Cómo descubrió? Eso no está ahí. No está. Al momento de coger un pedazo de corazón en la superficie y ponerle en el microscopio, vio que había partes nerviosas aparte de músculo cardíaco. Y les puso las fibras de Purkinje. Esas se encuentran en el corazón y son microscópicas, ¿sí? Son las últimas fibras que tiene el corazón. Y las responsables de que cuando el corazón se le saque de un ser vivo, todavía lata, ¿sí? No es necesario que esté adentro.
¿Ya? Entonces, ¿cómo se llaman? Fibras de Purkinje, que son dendritas, nada más. Ajá. ¿Ya? Las relaciones morfofuncionales de la actividad sensorial, que también son dendritas a finadas cuentas. ¿Sí? Este es el otro nombre, el nombre más largo. Eh, ¿Cómo es? Ay, desde acá. Relaciones morfofuncionales de la actividad sensorial. Son dendritas. ¿Por qué? Porque si yo dibujo acá otra neurona, el axón va a estar comunicado con una dendrita. ¿Ya? Por la sinapsis. Exacto, esa es la sinapsis. ¿Eh? Entonces, ojo, oído, las dendritas están expuestas hacia los fenómenos físicos. Si es ojo, lumínicos. Si es oído, sonoros que pueden ser por ondas por aire o por los huesos, parte sólida. O por líquido, ¿no? La parte que estamos hablando de oído es por líquido más que nada. Entonces, estas dendritas están libres ahí. ¿Sí? Y piel, bueno, vértigo es de oído mismo, no sé por qué le separo acá. Es la enfermedad, ¿sí? Y la postura también tiene que ver con el oído, ¿ya? Piel, ¿por qué? Porque las dendritas están expuestas en una cierta capa de la piel al tacto, pero tienen diferentes formas. Entonces, no son solo así. Hay unas que en el ojo se llaman conos y bastones, ¿ya? En el oído están debajo de la membrana tectoria, son como unos pelitos del Bart Simpson, igualitos. ¿Eh? La piel son como si fueran unos dedales, ¿sí? Y las otras no son partes estructurales, sino que si yo estoy alterado el oído puedo tener vértigo y eso influye a la postura. Camino raro, ¿sí? Entonces no sé por qué le puso acá, ¿sí? Más es en órganos sensoriales. Entonces le puedes relacionar esto mismo con dendritas, porque a finadas cuentas es lo mismo. ¿Ya? ¿De qué órganos? Ahí te pone tres, ¿no? De cuáles son las sensaciones. Pero hay más. Por ejemplo, en el olfato también es una sensación y también tiene dendritas, ¿sí? Pero por eso te pedí el material para no desviarme, ¿no? Eso como un extra, porque le vas a ver después. En la carrera tienes que aprender bastantes cosas y no olvidarte. Porque todo viene de lo mismo, ¿no? Solo que con distinto nombre. ¿Hecho? Muy bien. Vamos la siguiente. Aquí está Virchow, él estaba buscando. Él también formula una de las teorías celulares. ¿Sí? Entonces veamos qué pone aquí. Hominis, célula y célula. Ahí está. Más que no te... Ah, no, sí está. El tercer postulado de la teoría celular es de Virchow. Los dos primeros eran... ¿De quién era? ¿Te acuerdas? De Friedrich. No. De Schwann. Los dos postulan. ¿Qué? De Profesor Schwann. Friedrich Theodor Strand. Así se llama su nombre completo. Es, ajá, fatal de que te acuerdes Ah. Schwann, creo que no pasaría nada. ¿Ya? Esos son los dos primeros. Virchow puso un tercero y dice que toda célula proviene de una preexistente. ¿Ya? Aquí faltó la palabra clave que es preexistente, es decir, que una célula no se formó de la nada, según ellos. ¿Sí? No de la nada, sino que siempre hubo una célula tras otra, tras otra, tras otra. ¿Ya? Aquí está esto mismo en latín. Hominis cellulae cellula. ¿Ya? Entonces es lo mismo. Una célula viene de una ya preexistente. Tiene que haber habido una célula primordial para que estemos aquí nosotros. ¿Sí? Que esas son otras teorías que parece que ya no están. ¿Sí? Esas otras teorías las de haber estudiado en ciencias naturales en el colegio, ¿no? Cómo se origina la vida en la Tierra. Entonces, desde ahí hasta adelante en la parte microscópica. ¿Sí? ¿Qué más dice? Toda enfermedad tiene su origen celular, padre de la patología moderna, eso también hay que aprenderse. Ajá. Patología siempre se estudia con microscopio, ¿no? Se coge un tejido enfermo, uy. Ay, bueno.
esperemos a que... Listo, perdón la interrupción de la llamada es por lo del Zoom. ¿Bien? Ya. Ahí sí puedes ver mi pantalla. Sí, sí, sí. Sí, ya. Entonces, antes de que se me haya cortado esta estaba explicando es de la patología, ¿no? Eso siempre se estudia con microscopio, ¿no? Se corta un pedacito de un órgano dañado y se ve cómo está en el microscopio, ¿no? Eso es en sí patología. Para saber patología tienes que saber bien la histología, ¿no? Esta patología vas a ver después, en años subsecuentes. Entonces, nunca te olvides lo que estudies, porque es una secuencia. Si entiendes bien las bases, el resto es súper sencillo. ¿Bien? Entonces, ahí está. Dos cosas que se le atribuyen a Virchow. Padre de la patología y toda célula proviene de otra célula preexistente de las postulaciones de la teoría celular. ¿Sí? Son tres. Ahí están las tres. ¿Listo? Vamos la siguiente. Entonces aquí ya no he puesto fotos, ¿no? Langerhans, descubridor de los islotes Langerhans. ¿Ya? En lugar de decir islotes pancreáticos, se dice islotes de Langerhans. ¿Sí? Con eso te puedes acordar. ¿Dónde se encuentran? En el páncreas. ¿Bien? Por eso dice islotes pancreáticos. Facilito. ¿Bien? Mendel, eso es de haber estudiado en el colegio las leyes de Mendel. De la herencia hay tres leyes, ¿no? Entonces, él no era médico, era matemático y encima más vivía en un monasterio. Como no había mucho que hacer en el monasterio, él cogía las semillas de chícharo, saben decir los libros, pero acá le decimos de otra forma al chícharo, es las arvejas. Y cogía y ¿cómo es? Y les hacía florecer y veía qué pasaba. Entonces de ahí vio él que cómo cambiaban, cómo se pasaban esa información. Y como era matemático, inventó el cuadro de Pugner, ¿no? Cómo se distribuyen. Igual eso has de ver en la carrera también. A mí me dieron en el colegio y en la carrera de medicina esta parte de Mendel. ¿Ya? Bryce, ahí está la existencia de genes y la teoría del mutacionismo. Eso es muy importante. Eso no hizo Mendel. ¿Qué entiendes por la palabra mutación? Lo primero que te venga a la cabeza. Alteración. Exacto, es un cambio, es una alteración, ¿sí? Entonces, él vio cómo se cambiaban los genes de papá y mamá y el hijo salía diferente. ¿Por qué salía eso, no? Entonces, obviamente, él relacionó que puede haber algún cambio en el medio ambiente o que se encontraba en la célula. Ahí es donde vio que existen los genes, ¿sí? Mendel no descubrió los genes porque él no usaba microscopio. Él veía lo que salía en las plantas. Por eso esto también está mal puesto acá. Él nunca usó un microscopio. ¿Sí? No se podían ver genes en esa época tampoco. Ahora sí ya se puede. Y después Bryce, junto con los estudios de Mendel, porque esto viene concatenado, descubre que existe un pedacito de ADN que codifica una proteína. ¿Ya? Y ahí le pusieron a él como el padre de la citogenética, es decir, los genes que se encuentran en el núcleo de celular. ¿Ya? No cómo se expresan, sino cuáles tenemos. ¿Sí? La siguiente, ¿ya? Golgi. Él descubrió unas estructuras en la célula también que llevan el nombre. ¿Sí? Sí, sí está aquí, el aparato de Golgi. ¿Ya? Entonces, dice, ¿qué más dice? Crea el proceso de tinción, sí, esto es muy importante, con el cromato de plata. ¿Por qué utilizó el cromato de plata en tejidos nerviosos? Esas eran las primeras prácticas para poder ver las células nerviosas, ya que no se fijaban con otras cosas. Y en el microscopio se ve como si fuera una tela de color café. Así se ve las neuronas. Es de la tinción que más se fija en las células neuronales. ¿Sí? ¿Quién inventó? Golgi. Y también... Sí.
A ver, en concreto, ¿qué hizo Camilo Masi? La primera es descubrir, bueno, utilizar, mejor dicho, la tinción de cromato de plata. Ok. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza el cromato de plata? Es para las células neuronales. ¿Ya? ¿Qué más? Dice identificación de formaciones neuronales y dendríticas, obviamente es para esa la tinción, ¿no? Que utilizó para ver toda la neurona. Ya te dije el dibujo por aquí de que tenía una neurona, ¿no? Entonces se ve todas esas partes. Y el aparato de Golgi, ¿sí? Que este de aquí ya le vamos a ver en citoplasma cómo funciona, ¿ya? El siguiente, Román y Cajales, hay un libro donde describe la histología de todo, ¿no? De todo el cuerpo. Entonces, principalmente el sistema nervioso. Y si está aquí, ¿sí? Continúa investigando el sistema nervioso, ¿no? Ramón y Cajal se encarga de ponerle el nombre a las neuronas, ¿sí? Debe estar por aquí. La teoría neuronal o neuronismo, afirmando que las neuronas son independientes, genética y metabolítica distinta. Eso fue. Ramón y Cajal, siempre tienes que acordarte de neuronas. Siempre, siempre el sistema nervioso es SN. ¿Sí? ¿En qué forma? En que las células son independientes tanto en genética como metabólicamente, ¿no? Porque no vamos a comparar una neurona con epitelio del estómago, ¿no? Yo epitelio sí puedo comparar, pero neuronas no. Incluso hay neuronas que tienen diferentes funciones, ¿no? Entonces eso es lo que identificaron Ramón y Cajal, ¿ya? Y ahí está, padre de la neurociencia. Siempre acuérdate de ellos con sistema nervioso. Ellos hicieron la histología de todo el sistema nervioso, ¿ya? Ellos se le ve bastante en literatura, cuando ya estudies neuroanatomía, neurohistología, neurofisiología, ellos aparecen bastante ahí ese nombre, ¿ya? Hecho. Vamos, la siguiente. No va. Ya. Ruska, bueno, el diseño del microscopio electrónico, sí, eso he visto que tomen, pero está bien que sepas, ¿no? Que la mayoría de personas que inventan cosas ganan el premio en física, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? Para que les relaciones con algo. Y hasta ahorita es el único que vamos con premio, ¿no? El primero, puede que abajo estén más. ¿Quién? Ruska, microscopio electrónico. ¿Para qué se necesita el microscopio electrónico? Y es para ver estructuras de la célula en detalle, ¿ya? En detalle. Con el microscopio normal se le ve la forma, pero no se ve lo más pequeño. Con el electrónico yo ya puedo ver el núcleo, los poros del núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, todo eso ya se ve como que mejor, más enfocado, ¿ya? Dube lo que hizo fue encontrar en las células, ya una vez que se inventó el microscopio electrónico, se podían ver ya estructuras más pequeñas, que son los lisosomas y los peroxisomas, ¿sí? Lisosomas son como bolsas que tienen encima. Wait, un momento, voy a abrirle la puerta a alguien. Ay, ay, ay. Ya, no quisiste. Qué pena. Ya te dije la sopa que comes. Pues bote la sopa.
compartir la pantalla. Sí, ya le vi. Algo me acordaba que era así. Listo. Entonces, continuemos, ¿no? Estaba acá. ¿Ya? No, Eh, no, así sí, 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 ahí estamos. ya, perfecto. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, lo de los lisosomas. Eh, Aquí los lisosomas en las células son como unas bolsas que tienen enzimas. Liso quiere decir lisis en griego, que es destrucción. Entonces estas enzimas Ujú. como que destruyen otros microorganismos, por esto hay más en los glóbulos blancos. Y la otra también, peroxisoma tiene peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada, que tiene la Ujú. función de lo mismo, ¿no? Destruir bacterias, hongos, parásitos, igual que con los lisosomas, ¿no? ¿Quién descubrió eso? Dube. Aquí está. Ahí está el otro premio Nobel de Fisiología y Medicina. Siempre van juntos estos. Ese es el nombre del premio Nobel, en Fisiología y Medicina. ¿Ya? El otro, en el del microscopio electrónico, fue en Física. ¿Sí? Ujú. Hecho. Y ahora lo que estamos en la actualidad, ya se pueden distinguir otros tipos de microscopios, son enormes, pueden ocupar un cuarto entero los microscopios que hay para ver en detalle. Entonces, por esto esa época se le llama postmicroscópica, porque ahora se crean microscopios electrónicos más fuertes que ver. ¿Ya? Y el último, Palade, perdón, describe los ribosomas. ¿Qué función cumplen los ribosomas? Es producir proteínas. Ujú. Proteínas. ¿Ya? Entonces, en esta partecita de aquí, en la postmicroscópica, aparecen los premios Nobel. ¿Sí? El primero por el microscopio electrónico en física. El segundo por descubrir funciones. Eso se llama fisiología. Es una materia que vas a recibir después. Funciones, fisiología de qué? De lisosomas y peroxisomas. ¿Ya? Y el último de esta parte de los ribosomas. Palade, ribosomas. ¿Ya? Igual premio Nobel en fisiología y medicina. Así es el nombre completo, no solo en medicina. ¿Ya? Hecho. Eso es en cuanto a la postmicroscópica. De ahí después ya cambia de tema. ¿Ya? Ujú. Hecho. Hasta aquí en historia. ¿Alguna duda o pregunta? No. No. Sí, no mucha información, pero estoy. Sí, Estoy. los años toca tomarse un tiempito y grabarse. Pero de ahí el concepto general que tengas de nombre y qué hizo, eso siempre va. ¿Ya? Ujú. Vamos. Entonces, ahora sí, métodos de estudio, es decir, cojo un pedacito y le pongo una placa. ¿Cómo hago? ¿No? Todo eso tiene nombres. En medicina tienes que ir siempre pensando a que vas a estudiar un montón de nombres. ¿Ya? Con raíces latinas, griegas, en inglés, en algunos. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo ver músculo, ¿no? Esa es la forma específica de un músculo. Viéndole detenidamente, acercándome un poco, parece que sí es músculo cardíaco, sí parece. Parece que no ha puesto cualquier. Porque se le ve como unas ramas aquí, de un árbol. Ese es músculo cardíaco. ¿Ya? Y aquí hay grasa también, ¿no? Tejido adiposo y tejido conectivo. ¿Qué se ve de aquí? ¿Ya? En macroscópico, en la simple vista, se ve amarilla la grasa. Y en histología se ven como globitos. ¿Ya? Pero ¿cómo llego a ese proceso, no? De esto a esto. Primero tengo que sacar un pedazo del tejido. Veamos si está ese término acá. No, no está. Eso se llama biopsia. ¿Sí? Cuando tú ya seas médica, vas a enviar biopsias por alguna... Piensas que es cáncer, entonces necesitas sacar un pedacito de ese órgano para verlo en el microscopio. A eso se llama biopsia. ¿Ya? Aquí te pone los niveles de organización, pero está más o menos igual. El nivel de organización de la materia hace referencia de lo más pequeño a lo más grande. ¿Sí? Entonces, tal vez dijo eso de forma oral. Lo primero es la célula. Si tienes que estudiar bien la célula para conocer los tejidos, porque ese es conjunto de células, es un tejido.
¿Ya? Una vez que ya sepamos bien los tejidos, vienen los órganos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos los tejidos, conjunto de tejidos, la flechita tendría que venir acá, órganos. ¿Ya? Conjunto de órganos es aparatos y sistemas, ya vimos cuál era la diferencia entre los dos. Y conjunto de aparatos y sistemas vendría a ser un ser vivo, cualquiera de estos seres vivos. Entonces, en ese orden tenemos que estudiar la histología, ¿no? A ver, ¿sí? otra vez. Otra vezita, desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Lo primero es la célula, ¿sí? Conocer los componentes de la célula. Después, el grupo de células son los tejidos. ¿Sí? Ahí los 4 tejidos bases son los fundamentales: epitelio, conjuntivo, muscular y nervioso. En base a eso se puede hacer la organización en órganos. Conjunto de tejidos son órganos. ¿Bien? Y después el conjunto de órganos me da aparatos y sistemas. Ya vimos eso cuál es, ¿no? Aparatos y sistemas. ¿Sí? Que aquí no hay una imagen en sí. Y el conjunto de aparatos y sistemas me da un ser vivo. ¿Bien? Hecho, ese es cualquier ser vivo, ¿no? En este caso estamos hablando de seres humanos, entonces sería para nosotros. ¿Sí? De ahí nada más, ¿no? En histología. Vamos a ver que eso debería estar primerito, ¿no? Antes de toda la historia. Pero bueno, ahí está la de biopsia, ¿sí? ¿Qué era la biopsia? Es coger un pedazo pequeño de un órgano, una muestra. No todo el órgano, porque si no, no me serviría de nada. ¿Ya? ¿En qué momento yo puedo pedir una biopsia? Es cuando yo noto a un órgano fuera de lo normal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo tengo en la piel un lunarcito que me está creciendo, ¿sabes decir? O una manchita que sabes que tiene bordes irregulares y que cada día me está creciendo y me duele. Ahí le dices, vaya, vamos a sacar una biopsia para verla en el microscopio. Entonces, por eso yo necesito saber la histología normal muy bien, al dedo. Porque si no le veo como yo sé, eso es patológico. Ahí está. Acá hay otros 2 términos de autopsia y necropsia, que es en sí sacar tejido pero de un cadáver. ¿Sí? Biopsia, vida, es de un paciente vivo, y las otras, autopsia y necropsia, de un paciente muerto. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso de los muertos? Es porque puede que algunas de las patologías estén relacionadas a la causa de muerte. Por eso nada más. ¿Ya? Pero sí se hace. ¿Ya? La siguiente, ahora sí, preparación. Ya una vez que cojo el pedacito de cualquier órgano, de hígado por ejemplo, tengo que tener alguna técnica, como en todo en medicina, para ponerle en la placa histológica. Entonces, el primero es cortar, ¿no? Pero hay unos estiletes delgaditos y bien filudos que lo hacen al corte como si fuera una gilet. ¿Ya? Entonces, eso primero hago, que es lo que te pone aquí. ¿Ya? Los cortes se obtienen por instrumentos de gran precisión. ¿Ya? Es el primer paso, biopsia. Después, hacerlo delgado. Al corte, siempre delgado. ¿Ya? Aquí no sé por qué pone primero. Después de ya tener el cortado, se hace la fijación, pero se le pone en la placa, ¿no? Pongo el pedacito en la placa y después se le tiñe, ¿no? Tras su extracción del cuerpo, las células o fragmentos se someten a este proceso de fijación. En sí no te explica aquí la fijación cómo es. Lo que se hace es teñirle. Por lo general se utiliza eosina, que es el color rosado que vimos en la imagen anterior. Eosina, ¿ya? Se pone ahí
pero se le deja descansar unos 10 a 20 minutos para que estas células que están aquí en el corte absorban, ¿ya? Y después se lava. Y después se usa un mechero Bunsen para pasarle a la placa alrededor del fuego. No se le deja ahí que se cocine, sino que se le flamea, se llama ese proceso. Se le hace de esta forma en la flama a la placa, con una pinza para que no te quemes, ¿sí? Ese es en sí el proceso, aquí no está explicado. Evita que digieran los tejidos, endurece los fragmentos, conserva gran parte de estructura. Y ese es el para qué. Está bien. Pero el cómo falta. Entonces, ¿qué es la fijación? Ya, la fijación es poner colorante a la muestra. Yeah. Y fijarle con fuego. Con fuego. Okay. Eso es la fijación, ¿no? El para qué está bien aquí explicado, ¿no? Es decir, para que todos los tejidos, pero las células del tejido estén con su forma normal y no se, como no se dañen por la manipulación, ¿no? Si tú le dañas, ves mal el tejido y puedes decir, tiene cáncer. Y eso es grave, no decir eso por un simple error, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Pero eso hacen los de laboratorio. Uno casi no hace eso. Aquí está, a ver, veamos. La fijación se hace por métodos químicos y con menor frecuencia físicos. Los químicos, ya se sumergen tejidos. Ahí sí está explicando lo que es. Sustancias desnaturalizadas o moléculas forman, pero no está. No es un fijador en sí. Bueno, los fijadores pueden ser los colorantes también. O el formaldehído, aquí está. Sí, le ha puesto. El formaldehído. Es un líquido que se le pone a la placa. ¿Ya? ¿Para qué? Para que conserve su estructura. Lo que ya vimos antes. ¿Ya? Uno de los fijadores más usados es la solución. Aquí está, el formaldehído al 4%. Otro fijador bastante utilizado es el glutaraldehído. ¿Ya? Eso sí te va a tomar. ¿Sí? ¿Qué es? Ya vimos, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y ahora, ¿cuáles son los fijadores? Son el formaldehído al 4% y el glutaraldehído. ¿Sí? Esos son los fijadores. A ver, los fijadores que se utilizan para la coloración de la muestra es el... No para la coloración, es para mantener la estructura del tejido. Ya, y se utiliza el formaldehído al 4%. Exacto. Formaldehído al 4% y el glutaraldehído. Se ponen gotas nomás de eso. Ya, 4%. ¿Y el qué? El glutaraldehído. El que está acá, ¿no? Aquí mismo está. ¿Qué más? Entonces ya vimos cuáles son, el para qué y qué es la fijación. Veamos si está otra cosa aquí. Inclusión, ya. Ahí. Listo. La inclusión es para obtener cortes delgados con el microtomo después de la fijación. Los fragmentos de órganos tejidos, estos se infiltran con sustancia que les confiere una consistencia rígida, ¿no? Sí, depende del tejido, no en todo se hace la inclusión, ¿ya? ¿Qué es la inclusión? Entonces ahora tienes que aprenderte esto. Se infiltran sustancias que les confieren consistencia rígida, ¿ya? El por qué, ya te dije, ¿no? Si es que está mal hecha la placa, tú le puedes dar un mal diagnóstico al paciente y no se ve lo que tenía que verse. La sustancia de que está la parafina y las resinas son las más usadas para dar resistencia. La parafina y las resinas. Okay. El proceso de impregnar los tejidos con parafina se llama inclusión o imbibición en parafina. ¿Ya? Y por lo general es procedido en 2 etapas. Ya.
Esto siempre se hace con cadáveres también. Se le quita el agua y se le reemplaza con parafina. ¿Ya? Eso es la parte de deshidratación y aclaramiento. ¿Sí? Se quita el agua de los tejidos y se reemplaza con la parafina o con las resinas. ¿Ya? Pero una vez fijado, ¿no? Después de fijarse se hace esto de la inclusión. Y se utilizan dos procesos. ¿Perdón? Se utilizan dos procesos. Dos procesos, ajá. Ok. ¿Ya? Hecho, entonces vamos otra vezita. Primero, para hacer una placa, ¿qué hacía? Saco biopsia. ¿Ya? Si sigue vivo. Si no, necropsia. ¿Ya? Después, corto con el microtomo en partes delgadas. Después, fijo. Y después, hasta ahora, este punto, hago la inclusión. ¿Sí? Que es poner resina o parafina para que esté más rígido el tejido, no se me deforme. ¿Ya? Por eso ahí algunas veces las placas duran años en el laboratorio. ¿Ya? Aquí están los dos procesos, ¿no? Lo de deshidratación y aclaración. Entonces, ¿cómo se hace? Depende del laboratorio, ¿no? Aquí ya te pone un método que ha de haber investigado en el internet. Entonces, se extrae el agua. De eso viene la palabra deshidratación, que contiene los tejidos mediante pasaje por diversos baños de soluciones y concentraciones de etanol, alcohol, que van del 70 al 100. ¿Por qué? Porque si has de haber estado en una piscina unas 3, 4 horas y los dedos como que se hacen como pasas, ¿no es cierto? Lo que pasa aquí es que la piscina tiene bastante soluto comparado con nosotros. Es una solución hipertónica, se llama. Y lo que hace es sacar el agua de nuestros tejidos, de nuestra piel. Por eso se ve como pasas. Lo mismo se hace aquí, pero con etanol. ¿Ya? Esa es la parte de extracción del agua. Deshidratación. ¿Para qué? Para que le reemplaza por otra cosa, ¿no? Que es en este caso las resinas y las parafinas. Vamos a ver qué más dice. Tras la deshidratación se sustituye el etanol de los fragmentos por una sustancia intermedia, solvente orgánico, que se mezcla tanto con el etanol con el medio escogido para la inclusión. Y aquí el medio escogido sería una de la parafina o las resinas. A eso hace referencia. ¿Ya? Y el último, el aclarado, extraer el alcohol, ¿no? Porque el alcohol igual se me sale de la célula y se me deforma el tejido, entonces no tiene que estar ahí. La muestra con sileno y tolueno, eso sí te pueden preguntar. Con sileno y tolueno. Se pierden los lípidos, quitar color a la muestra. ¿Ya? Sileno y tolueno, ¿para qué sirve? Para quitar alcohol. ¿Ya? Entonces, primero quito agua con alcohol, pero el alcohol se mete. Quito el alcohol con sileno o tolueno. ¿Ya? Ese es el proceso de la inclusión. ¿De hecho? Facilito hasta ahí. La siguiente, la coloración. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de coloración, una básica y una ácida. ¿Sí? Pero cuando sacas un pedazo de tejido, tú no sabes cuál va a coger el ácido y cuál va a coger el básico. Entonces se hacen las dos coloraciones, siempre. Porque no se ve. ¿Ya? Entonces, aquí dicen, ¿no? Los componentes de los tejidos que se colorean bien con colorantes básicos se llaman basófilos. ¿Ya? Filos en sí quiere decir afinidad a. Afinidad a un colorante básico. ¿Ya? ¿Qué se ve de color azul? Los basófilos. Y los que tienen gran afinidad a los colorantes ácidos se llaman acidófilos, que se ve de color medio rosa, como la imagen que vimos antes del músculo cardíaco. ¿Ya? Entonces hay partes de la célula que son básicos y se tiñen de eso, y el resto se hace
acidófilo. Entonces la gran mayoría vamos a verle de este color, rosa. No todos los tejidos son rosas, ¿no? Por ejemplo, en las impregnaciones de plata, en las neuronas se ven de color café, por ejemplo, ¿no? Entonces hay bastantes colores que se pueden ver. Pero los generales son rosa y azul, ¿no? El azul de toluína y el azul de metileno, el más usado es este, son ejemplos de colorantes básicos como la hematoxilina. La hematoxilina siempre se mezcla con eosina. Le vas a ver bastante esto en el libro de histología. Tal tejido está coloreado con hematoxilina, eosina y se ve rosa, ¿ya? Ese es para ver rosa. Mientras que el azul de metileno o azul de toluína está fácil no de acordarse. Obviamente van a ser azules los tejidos, ¿ya? Con el rosa no, como que no hay cómo relacionar. Tienes que aprenderte de memoria. Hematoxilina y eosina, ¿ya? Te pueden preguntar, ¿no?, cuál es ácido, cuál es básico. Ahorita con los colores ya sabes, ¿ya? Los componentes principales de los tejidos se reaccionan con colorantes básicos, lo que hacen porque contienen ácidos en su composición. Ácidos nucleicos, glutamato, ¿cómo es ácido? A ver, no. Glucosaminoglucanos y glucoproteínas ácidas. Por eso se ven más rosa, como te dije al principio, ¿ya? Es por estos componentes, no proteínas, ¿ya? Entonces, te puede preguntar, ¿cuál es el colorante rosa? Es la hematocilina eosina. ¿Cómo se le llama al colorante que se le hace ver al tejido de color rosa? Acidófilos. ¿Por qué se hace de color rosa? Por los ácidos nucleicos, los glucosaminglucanos o las glucoproteínas ácidas, ¿ya? Solo ahí en esta diapositiva ya saqué 3 preguntas, ¿ya? ¿Sí? ¿Todas? A ver, no, espera, a ver. Sí, dime, no. A ver, en los colorantes básicos está la toluidina y el metileno. Exacto. Ya que es azul. Los dos azules. Y azul. los colorantes ácidos son la hematoxilina, eosina. Eso. Son dos diferentes. Son dos diferentes. Ajá. Aquí todo te ha puesto hematoxilina, pero en los libros reales sí se ven los dos nombres. Por si acaso te pongan, ¿no? Si solo te pone hematoxilina es mucho más fácil. Los dos dan rosa. ¿Y por qué se llama rosado? ¿Por qué es rosado? ¿Por qué da rosado? Es por estos de aquí. Ácidos nucleicos, glucosaminglucanos y glucoproteínas ácidas. Por estos 3 componentes. Por ácidos nucleicos, glucosa, y glucoproteína. ¿Usted como profesor pondría esa pregunta? Yo he puesto. No. Yeah. Yo sí he puesto. ¿Ya? Vamos otros. Entonces aquí te da otros ejemplos de colorantes ácidos y mira lo que está aquí. Eosina. Entonces para que veas que no miento. El naranja G, la eosina, la fucsina ácida, ¿no? Entonces aquí estos también que me dan color rosa. Por lo tanto son ácidos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si te aprendes bien lo que te puse al principio, basófilos azul, acidófilos rosa, el resto ya viene por inercia. Solo hay que razonarle muy poco con eso. Que lastimosamente aquí tu profe no te ha puesto, ¿no? No tienes relación. Yo no, leyéndole así, yo no relacionaría justamente esto con el color rosa, porque no dice. Tal vez por fucsina, fucsia, como que algo tiene relación, pero no me dice en ningún lado, ¿sí? Y el otro tampoco con azul, basófilo. No hay ningún lado que diga eso, pero así es la realidad. Esos me dan esos 2 colores. ¿Bien? Se tiñen principalmente los componentes acidófilos.
de los tejidos de como las mitocondrias. Tengo otros tejidos, no son tejidos, sino partículas de la célula. La mitocondria, glándulas de secreción de proteínas y colágeno. ¿Ya? Es como que aumentándole esta partecita de aquí. Te voy a poner de otro color. El por qué me da rosado. ¿Sí? Así sería la pregunta. ¿Por qué me da rosado? Es por estos componentes de aquí y por estos de acá. ¿Sí? Hay bastantes, ¿no? Para que me dé rosado. Por eso en la mayoría de tejidos se ven rosados. Es lo más fácil de hacer. ¿Ya? Pero como te digo, cuando coges una biopsia o una necropsia, no sabes si va a haber azul o rosa. Por eso se coloran los dos al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, ¿No? Eso, perfecto. ¿Ya? Yo sé que es duro el primer semestre porque tienes que desarrollar bastante memoria. Ahí está. ¿Eh? Entonces ahí está en la placa parece que estas sí son células anormales, ¿no? No tiene una forma específica, como esta que está cuadradita, ¿ya? Entonces por eso ponemos las resinas y la otra, las parafinas, para que mantenga la forma y yo pueda distinguir, ¿no? Esta, como es una célula un poquito amorfa, se puede decir el término, con esta de acá, entonces ahí puedo decir que es un cáncer, ¿ya? Relacionándole, ¿sí? Aquí yo veo que esto es del ADN. ¿Qué tiene el ADN? Ácidos nucleicos. Por eso se ve el color como que más intenso que afuera, ¿ya? Porque está empaquetado el ADN ahí, ¿sí? ¿Qué tinción tiene? Siempre saben poner abajo. Este tejido se tiñó con hematoxilina y eosina. Aquí está. Justamente la ¿Por combinación. qué? Sí. Porque dice que la hematoxilina tiñe de azul o violeta. ¿No se supone que debería teñir rosado? No, rosado es. Ajá. ¿Por Las qué dos. dice azul o violeta? No, aquí es por los ácidos nucleicos que están empaquetados, está hipercondensado, entonces por eso se ve como que más intenso el color, ¿ya? Y aparte que siempre se tiñe aquí del otro también, ¿no? Para ver otras estructuras, porque no se sabe cuál es cuál. Entonces por eso se usa también el azul de metileno de una vez. Y se impregna acá. Acá no, porque no tiene con qué pegarse el azul de metileno, pero en el núcleo sí hay sustancias que sí se pegan, porque hay otras cosas aparte ¿cómo es? Del ácido nucleico. Por ejemplo, esta partecita de aquí es el nucleolo, y el nucleolo tiene ARNR, es otra cosa. ¿Sí? Por eso se tiñe del violeta que dice aquí. Entonces, por eso te pone acá. Tiñe de azul o violeta las células y otras estructuras ácidas. No te explica el por qué. Tal vez explicó en clase de forma oral, pero aquí no dice. Ahorita ya te dije, es por la condensación del ADN. ¿Ya? Hecho, ¿qué más? La eosina tiñe el citoplasma, eso te pueden preguntar, por eso se combinan las dos. Y el colágeno de color rosado. Ahí está. ¿Ya? Eso sí te puede preguntar cuál es cuál. Eosina, citoplasma y colágeno, ya no es necesario que te aprendas de color rosado, ¿no? Porque si no dice azul de titoleno o azul de metileno, no te va a dar azul el otro, ¿no? Entonces te queda la otra opción, rosado. El procedimiento completo desde la fijación hasta la observación del tejido en microscopio tarda de 12 horas a 2 días. Depende de la cantidad que hayas cortado de la biopsia. O, a ver, esperemos aquí entre otras.
¿Aló? ¿Sí me oye? ¿Aló? ¿Sí? Ya, Sí, ya. ya. Entonces, como te decía, la duración, eso depende del tipo de tejido y de la cantidad que hayas escogido, ¿sí? Te pueden Ujú, preguntar también, ¿no? Si le gusta a tu profe preguntarte años, te va a preguntar estos datitos, ujú. ¿ya? Hecho. Muy bien. Vamos la siguiente. Ya, entonces, hematoxilina, tinción básica. Mentira. Es, a ver, esto. Motoxilina no es ácido. ¿Perdón? La motoxilina no es Es ácida. ácida. Es ácida, qué raro. No, dice tensión básica. Porque ahí está, ¿no? Lo que tiñe que es ácidos nucleicos, ¿sí? Nucleolos, ribosomas tienen ácidos nucleicos, está mal. Extracelulares, los GAG y los proteoglucanos, lo que ya vimos, glucosa, aminoglucanos, eso está afuera en tinciones ácidas, está mal. Qué raro. Bueno, pero te toca aprenderte así. Aunque haya puesto mal la profe, te va a poner así en el examen. Pero la diapositiva estaba motoxilina que era ácido, ¿no? Claro, en la Ah, de acá. ¿Por es la dónde? otra. Ay, Mm, mm, mm. Ya le ha puesto así. Ya no. Toca aprenderte como te da la profe. ¿Eh? Igual está aquí los componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo no te va a poner imágenes? Un poco más fácil. Tienes que acordarte solo de los componentes de acá con hematoxilina. Nada más. ¿Ya? Aquí está la eosina. Sí, eso ya concuerda. Esto de acá, citoplasma, ya le vimos por otro lado. Y también cartílago, ¿no? En la eosina. Organelos membranosos. Es, por si acaso te ponga abierto, es el retículo. endoplasmático liso. Ah, ya sí sabes, perfecto. ¿Ya? Gránulos de simógeno tiene partículas parecidas a la del citoplasma, el simógeno. Por eso se colora de lo mismo. Y fibras extracelulares. Por ejemplo, fibras laxas o densas. Las densas son estas de aquí, más o menos se ve así, tal cual como la imagen. Son rosados sin núcleos y así como hecho pelota. Esas son las densas. Y las laxas se ven como los espacios de aquí. ¿Bien? Hecho. Ok. Muy bien. Más los que ya vimos en otras diapositivas, ¿no? Que ya vimos cuáles eran los ácidos. ¿No? Hecho. Y ahora sí, la fijación física ahora por congelación te ha puesto, ¿no? Pero también puede ser por fuego, ¿no? Cuando se flamea la placa, si es que no tenemos este aparatito. ¿Eh? Entonces, los tejidos se fijan por congelación, un método que los endurece y así los tejidos están listos para cortarse. ¿Ya? Se creó un microtoma para tejidos congelados. El criostato o criotomo es el nombre de esto, pero para el aparato. Criotomo. ¿Ya? No pasa por proceso de deshidratación. Importante, y eso te iba a preguntar. ¿Por qué no pasa? Porque yo necesito congelar el agua. Resinas y parafinas tiene que ser una temperatura muy inferior a la del agua para que se congele. Una. La otra, la más lógica, es yo para qué voy a congelar un elemento que ya es sólido. ¿Sí? Entonces, no utilizo yo el proceso de deshidratación y la inclusión porque no necesito reemplazar el agua, sino que con congelarle ya está la estructura fija. ¿Sí? Eso es. Pregunta de examen, ¿no? Te pueden poner. A ver.
Se deshidrata en la congelación. Resumen. Ajá, eso. Puede ser, ¿no? Te pregunten esto. ¿Se deshidrata en la congelación o en la criopreservación? Falso. ¿Por qué? Porque el agua necesita endurecerse. ¿No es cierto? A ver, no sé, deshidrata, ¿no? Aquí, en este tipo de fijación, no se deshidrata. No se deshidrata. Ajá. ¿Qué tipo de fijación es? También te pueden preguntar. Las que vimos antes fueron químicas. Esta es física. Ok. ¿Ya? Hecho. ¿Qué más dice? Además, congelar tejidos es muy útil para el estudio histoquímico de enzima, algo que te dije ya hace un rato, y otras proteínas de corte histológico, ¿no? ¿Para qué yo necesito que se... ¿Dónde está esto? Que se mantengan las enzimas. Para ver, por ejemplo, lisosomas, ¿sí? Hay otros tipos de enzimas que yo puedo ver en estos tejidos. ¿Ya? Es muy útil porque preserva más tiempo que los otros métodos, ¿no? Congelado. Pero obviamente es más caro, ¿no? En ese aspecto. Y se utiliza el azul de metileno. Pregunta de examen. ¿Puedo usar eosina, hematoxilina eosina con esta? No, falso. No. Solo azul de metileno de lo que está ahí, ¿no? Pero también puedes usar el otro azul, ¿no? Siempre me olvida ese nombre. Tuteno, tuliteno, veámoslo otra vez. De Toluid. Siempre se me va ese nombre. Ya tantos años y no se me queda. Toluidita. ¿Ya? Pero el más común es el azul de metileno, como te dije en una diapositiva anterior. ¿Ya? Hecho. Y ahí creo que acabó. Ah, no. Otras coloraciones. Listo. Esta de aquí del Paz también se ve un poco media como dorada. ¿Sí? Se utiliza con huesos. ¿Sí? Cuando no fijan las otras, se utiliza con hueso. Identificación de estructuras con carbohidratos como moco, glucógeno y glucocáliz. ¿Sí? En el libro que yo estudié no ha de ser el mismo. Sabía decir cuando se ve esto, glucocáliz, entre paréntesis, siempre estaba paz. Siempre coloración paz. ¿Ya? Entonces te pueden poner la pregunta, ¿no? La mitocondria se colora con paz, ¿verdadero o falso? No está aquí, ¿no es cierto? Entonces es falso. ¿Ya? La mitocondria, Ah, ¿con qué estaba colorado? ¿Te acuerdas? la mitocondria. Ajá. De color, yo no te. Ah, hematoxina. No, la otra, eosina. Eosina. Ajá. Aquí dice citoplasma, organelo. Ah, sí, organelo. ¿Sí? Eso, no te olvides, ¿no? Y acuérdate que también en este gráfico está las mitocondrias siempre están afuera. Entonces siempre van a estar rosadas. ¿Ya? Eso también te puedes acordar. Listo. Entonces, ahí acabamos, ¿no? No te olvides, cada una de estas, moco, glucógeno, glucocáliz y membranas basales, con paz. Fijan mejor los carbohidratos. Solo esos de ahí. Uh-huh. Fijan los carbohidratos. También te pueden preguntar, ¿qué fija en el paz estructuras con carbohidratos? ¿Ya? Si viste bioquímica te puedes relacionar esto. Los carbohidratos por lo general tienen gluco en el nombre. Le puedes relacionar con eso para que no te olvides. Ahí estamos. Ok, ya está eso. Ya, ahí se acabó eso. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No.